Los Romanos capítulo 8, versículo 28 es un texto muy conocido, muy recitado, pero a veces poco comprendido. Romanos 8, 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. ¿Ya lo tenemos? Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice de la siguiente manera, Romanos 8, 28. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Leas: el Dios de toda providencia. El Dios de toda providencia. El Dios de toda providencia. La palabra providencia en su expresión original es proponia, que quiere decir previsión. Previsión es una visión previa, es una visión que se ha hecho antes de que algo acontezca, ya Dios lo ha visto. Antes de que algo suceda, Dios lo sabe. A Dios no le toma por sorpresa nada, porque para Dios no hay casualidades ni hay coincidencias. Una casualidad es algo que sucede que no se ha planeado, algo que pasa que es una sorpresa, eso es una coincidencia. Y una casualidad es cuando se encuentran dos cosas, cuando dos coincidencias, cuando dos eventos se encuentran, entonces allí hay una casualidad. Pero para Dios no existe ni la casualidad ni la coincidencia, porque Él tiene algo, uno de sus atributos es la providencia, y la providencia es previsión, es que Él lo ha visto antes, es que Él lo sabe. Para nosotros los mortales el futuro es un gran misterio. O yo no sé si usted sabe qué va a pasar ahorita a lo que salga usted del templo. ¿Alguno de ustedes sabe qué va a acontecer? ¿Sabe usted qué le espera en la casa cuando llegue? Para nosotros el futuro es un misterio, pero para Dios el futuro es historia. Para Dios es eso. Él pone las fichas porque Él tiene provisión. Él tiene su visión ya previa. Y a eso la teología le llama la providencia de Dios. Ahora usted me va a decir: pastor, pero es que esa palabra no aparece en la Biblia. Pues la palabra Biblia tampoco aparece dentro de la Biblia. Se va a buscar en la Biblia la palabra Biblia y no la encuentra, porque fue un término acuñado muchos siglos después. La palabra Biblia significa biblioteca. ¿Por qué biblioteca? Porque es un libro, es un compendio acuñado de 66 libros, es una biblioteca pequeña. Entonces vamos a encontrar que la palabra Trinidad tampoco está en la Biblia. Pero el hecho de que una palabra, un vocablo no esté en la Biblia, no quiere decir que no exista. Está ahí. Para nosotros la cultura occidental, en la Biblia no aparece la palabra pantalón, no aparece la palabra jeans, muchas cosas, pero existen. La providencia de Dios es ese acto en que Él todo lo tiene bajo un control. Todo lo tiene bajo un control. Hay una teología bastante dañosa en el tiempo actual, que es el deísmo. Y el deísmo dice: Dios existe, pero de ahí no pasa. Dios existe, pero no hay necesidad de ir a una iglesia, no hay necesidad de portar una Biblia, no hay necesidad de una identificación de cierta iglesia. Se le llama deísmo aquellos que creen que Dios hizo el universo, lo creó y lo dejó corriendo bajo unas leyes, pero las cosas pasan bajo las leyes que Dios dejó, pero no porque Dios siga mandando sobre esas leyes. No sé si me hago entender hasta aquí, hermanos. La palabra de Dios nos muestra que Dios siempre tiene el control de todo. Dios no creó el universo y esta hermosa tierra para dejarla abandonada al azar.
y que las leyes de la naturaleza hagan y deshagan como quieren. Dios tiene el control. Aunque hayan pasado miles de años, Dios sigue teniendo control de la tierra y sigue teniendo control de nuestras vidas también. ¿Cuánto lo bendecimos? A su nombre. En la Biblia vamos a encontrar una cantidad, hermano, de historias que nos muestran cómo la providencia de Dios ocurre de manera oculta, pero que luego la gente la reconoce. Cuando comienza la providencia de Dios en una vida, normalmente no la entendemos. Normalmente nosotros estamos confusos porque la providencia de Dios comienza cuando los recursos humanos se agotan. Cuando los recursos humanos se agotan y parece que ya no existen, es cuando Dios dice: te voy a mostrar que mi mano existe, que mi mano está ahí. Te voy a mostrar que yo sigo existiendo, que yo soy real, que yo soy verdadero. Tal vez hoy me apoyo en el testimonio que dio mi hermano Gabriel. Me apoyo ahí. Que se acordó de Dios cuando se vio en un momento donde dijo: aquí no puedo hacer nada. Cuando no podemos hacer nada, dice el hermano en su testimonio, recuerda que hay alguien que prometió hacerlo todo. Y 19 años después está contando que la providencia de Dios tomó esa situación y la transformó en bien. En ese momento tal vez mi hermano no lo entendía. Tal vez le preguntó a Dios: ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué me está pasando? ¿Por qué tantos millones de personas y tiene que pasarme esto a mí precisamente? Tal vez habían preguntas que cavilaban en el corazón del hogar de mi hermano: ¿por qué a nosotros? Pero era la providencia de Dios que había comenzado porque Dios quería salvar el hogar, porque Dios quería manifestarse, porque 19 años después, eso que ocurrió en la providencia de Dios para mi hermano nos está alimentando a todos nosotros. En la providencia de Dios, Dios guía los momentos deleitosos del hombre, los momentos dulces, los momentos de paz. Pero también Dios está guiando los momentos amargos de nosotros. ¿Se acuerdan, hermanos, que un faraón en el tiempo de José tuvo un sueño? Y ese sueño tenía que ver con 14 vacas. 14 vacas que eran muy diferentes. 7 eran muy diferentes de las otras 7. Dice que el sueño se componía de ver 7 vacas gordas, saludables, con buena lozanía, salían del mar, salían rozagantes y comenzaban a devorar 7 hermosas espigas. Espigas que habían crecido con un vigor también tremendo de la tierra. Crecían y las vacas gordas se alimentaban, y entre más se comían las espigas, más se fortalecían, más bonitas se veían, más rozagantes estaban. Pero luego de la misma agua, de la misma tierra, salían otras 7 vacas que eran extremadamente diferentes a las otras. Dice que eran secas, que eran enjutas, que eran de apariencia horripilante. Y esas vacas ya no llegaron a comerse las espigas, sino que llegaron a comerse a las vacas gordas. Entonces la escena era una escena bastante aterradora. Tanto que dice la Biblia que las 7 vacas flacas se comieron las gordas. Dice que ni así engordaron. Siguieron teniendo la misma apariencia. El faraón quedó muy perplejo por eso, pero luego volvió a tener el mismo sueño, un sueño repetido. Y cuando José interpreta el sueño, José dice: el hecho de que tú hayas visto 2 veces el mismo sueño es porque el asunto es serio, es porque es una confirmación, es porque no es un sueño producido de una indigestión, es porque es un sueño traído de Dios, es un sueño divino, es una advertencia de Dios. Hermanos, el Dios que creó las vacas gordas, que significaba abundancia, que significaba mucha provisión, que significaban 7 años buenos para la tierra, ese mismo Dios creó las vacas flacas también. No fue el diablo,
El diablo no creó las vacas flacas. Las 7 vacas flacas representaban 7 años de hambre, de escasez, años de verano, porque normalmente cuando la Biblia habla de hambre y escasez, era porque eran azotados por veranos. Y era un verano tan fuerte de 7 años, que literalmente, hermanos, literalmente los ganados estaban muriendo, empezó a aparecer vacas flacas, empezó la gente también a hacer un éxodo hacia Egipto, el único lugar donde había almacenaje de alimento. Pero la pregunta es, ¿quién creó las vacas flacas? Dios. Dios había creado los tiempos de abundancia y Dios había creado también los tiempos de escasez. De escasez. En la providencia de Dios, Dios permite que las cosas nos ayuden para bien. No que nos salgan bien, sino que nos ayuden para bien. Romanos 8:28 dice, los que aman a Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan. No dice que le salen bien. ¿A cuántos de ustedes les ha salido cosas malas? Cosas que usted no se imaginó. A mí me ha salido, como dijo un familiar mío, me ha salido pilas de veces las cosas mal. Pilas de veces me han salido las cosas mal. No han salido como yo las he planificado. No han salido como yo me las he imaginado, como yo he hecho allí mi cronograma. Y me han salido mal. Me han salido mal. Pero al transcurso del tiempo, muchas de esas cosas que me salieron mal, veo que contribuyeron para que a futuro algo me saliera bien. Sé que a muchos de ustedes les habrá pasado lo mismo. Sé que de pronto muchos de ustedes todavía no han entendido algunas situaciones que los han marcado. Sé que tal vez ustedes se están preguntando, han pasado tantos años y yo no lo entiendo. Hoy miramos en esa hermosa reseña misionera, miramos cómo una niña que quedó allí preguntando si mis padres eran misioneros, ¿por qué tuve que sufrir tanto? ¿Por qué me ha pasado tantas cosas? Y un hombre que se había apartado de la fe, un hombre que estaba entregado al alcoholismo, 40 años después recibe la noticia que una semilla había sido suficiente para formar un enorme árbol de la fe. Que ahora aquella región estaba totalmente llena de convertidos, llena de cristianos, llena de personas que los amaron aún en la ausencia. Dele la gloria al Señor, hermano, a su nombre. ¿Cómo hace Dios para tener el control de todo? ¿Cómo hace Dios para que las situaciones no se le desborden? ¿Cómo hace Dios para tener el control aquí en Neiva de una situación y a la vez tener en Australia la situación también dominada y tener allá en China y tener allá en Rusia? ¿Cómo hace Dios para hacer todo aquello? Si tenemos 24 horas, 24 horarias en el mundo, cada hora es una hora diferente, tenemos 24 tipos de horas en el mundo. ¿Cómo hace Dios? ¿Cómo hace Dios para que todo esté allí bajo su mano, su dominio, su control? ¿Cómo lo hace? El Salmo 135, versículo 6, dice, todo lo que Jehová quiere lo hace, en el cielo, en la tierra, en los mares y debajo de la tierra. Debajo de la tierra, oiga, debajo de la tierra. Cuando hay un terremoto, ¿dónde comienza el terremoto? Debajo de la tierra, debajo de la tierra. Ahí comienza el terremoto. Los terremotos, dicen los geólogos, que son los que examinan el comportamiento de la tierra, los geólogos dicen que son las placas tectónicas que están en movimiento. Y que cuando una placa que es X y otra que es Y, en medio del movimiento se rozan, ocurre un choque térmico, un choque de energía tan fuerte que hace que se estremezca la tierra. Y que esas placas tectónicas se mueven por algo que se llama fallas geológicas. Fallas geológicas. Esas fallas geológicas son conocidas por Dios.
Dios lo sabe. Dios lo sabe, y la gran mayoría de científicos de hoy día también saben y han identificado dónde están las fallas geológicas más pronunciadas del mundo. Pero los científicos no pueden hacer absolutamente nada aun cuando saben dónde están. No pueden hacer absolutamente nada. No las pueden curar, no las pueden prevenir, no las pueden evitar. Ellos lo saben. Pero Dios lo sabe y Dios lo puede evitar, Dios lo puede prevenir, Dios puede hacerlo todo. Él lo sabe. Todo lo que Dios quiere lo hace en el cielo, en la tierra, en los mares y debajo de la tierra. Dios lo sabe, hermano, y Dios lo puede hacer. Nada se ha salido del control de Dios. Un cristiano en una de las minas de carbón del Chocó, este se enamoró tanto de Dios, que tenía una frase célebre y era: los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todo lo que le pasaba, él siempre pronunciaba: y a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. De manera que ya estaban fastidiados los otros compañeros del túnel, porque si la herramienta lo machacaba, él decía: gloria a Dios, todas las cosas me ayudan para bien. Si ese día no sacaba la cantidad de carbón, la tarea que les requerían, él decía: gloria a Dios, todas las cosas ayudan para bien. De pronto, un día llegó el muchacho, el joven que llevaba los almuerzos, que entraba en una carreta por el túnel, entraba en una carreta con todos los almuerzos y repartió los almuerzos a todos los mineros, y detrás del muchacho de la carreta se había ido el perro del muchacho. Tenía una mascota y el perrito se había entrado al túnel detrás de él. Y de pronto todos destapan el almuerzo, todos estaban sentados, y el joven cristiano, que siempre invocaba el versículo de Romanos 8:28, también abrió su portacomida, lo puso en el piso, destapó el líquido, tomó líquido, y entonces empezó a elevar una oración y a decirle a Dios que gracias por ese delicioso alimento. Gracias, Señor, porque nos provees el alimento para darnos las fuerzas y seguir excavando en este túnel. Cuando él estaba haciendo eso, el perro, la mascota del joven que estaba allí, que le había llevado la comida, aprovechó y tomó la presa, la carne. Los otros mineros se dieron cuenta, se estaban dando cuenta, pero querían burlarse del cristiano. Cuando el cristiano abre los ojos y voltea a mirar, él enseguida piensa: me robaron la carne, y enseguida empieza a mirarlos a todos, y todos sueltan la carcajada y le señalan, y el perro estaba retirado, algunos 10 metros estaba retirado ya el perro comiéndose la presa. Y todos dicen: y no es que las cosas le ayudan para bien, y soltaron la risa, se pusieron a reírse, y el joven cristiano se llenó de ira con el perro y dijo: pero no se la voy a dejar tragar en paz, y arranca a correr y sale corriendo el perro por el túnel, y cuando salen del túnel se derrumba el túnel adentro. Le ayudó para bien. Que ese día el perro se hubiese ido detrás del dueño. Le ayudó para bien que el hermano hubiese dejado el portacomida abierto y que esa deliciosa presa quedara allí a la vista del perrito. Eso es la providencia de Dios, hermano. Como elementos que nosotros desconocemos están jugando para la salvación nuestra, están jugando para el fortalecimiento de la fe. Hay una historia en la Biblia que es la historia de José, en el libro del Génesis, capítulo 45, Génesis 45, 4. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Bueno, vamos a leerlo desde el 1 para poder contextualizar lo que es lo que pasó allí. Génesis 45, 1 dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Clamó
haced salir de mi presencia a todos. Perdón. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Dijo José a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados, confundidos delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos a mí. Y ellos se acercaron. Y él les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Oiga esto, hermano, la providencia de Dios. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para la preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me vendisteis acá vosotros, sino Dios. Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra. Mire, hermano, muchos años después, José entiende la providencia de Dios. José tenía amargura contra sus hermanos. José tenía ira. José tenía resentimiento. José tenía una revolución en su espíritu, porque un día sus hermanos, llenos de envidia, lo atraparon y lo como esclavo. Como esclavo recibió humillaciones. Como esclavo tuvo que aprender a acostarse muy tarde, a levantarse muy temprano, a cumplir y a tener disciplina en muchas tareas. Tiene que aprender a hacer oficios que no había hecho cuando era esclavo. Y fueron tiempos donde él no comprendió por qué esa situación le estaba aconteciendo a él. Si él era el mejor de los 13 hermanos, él era el mejor. Era el joven consagrado, era el joven que se levantaba a orar, era el joven que ayunaba, era el joven que tal vez tenía comunión con Dios. Y la Biblia dice que todos los demás hermanos no eran consagrados. Dice que la gente le traía la mala fama al papá. Tenían mala fama. Pero esos que tenían mala fama no les estaba pasando nada malo. Y él, que era el joven, el chico bueno de la familia, le estaba pasando algo inimaginable. Lejos de familia, esclavizado, ahora estaba preso y pendiente a un juicio, porque los que estaban allí presos estaban pendientes por un juicio. José estaba pendiente para un juicio. Muchos años después, cuando el faraón le dice: José, no he encontrado a otra persona más sabia que tú, no he encontrado a otra persona que me haya podido descifrar el sueño, y pienso que la persona indicada para estar en el cargo y para desempeñar el proyecto que tú dices, eres tú mismo, José, eres tú mismo. Oiga esto, dice la palabra de Dios que de inmediato José se acordó de sus sueños. Cuando el faraón le dice: tú eres el que va a estar delante del proyecto, después de mí vas a estar tú, solamente en todo el reino, el más grande que va a estar por encima de ti va a ser yo, voy a ser yo. Yo solamente seré el más grande que tú. Tú serás la segunda persona más importante en el reino. Y dice la escritura que ahí
fue el momento en que José se acordó de sus sueños. Y cuando vienen sus hermanos y se postran, dice que se acuerda otra vez de los sueños. Fueron muchos años donde los sueños estaban opacados. Fueron muchos años donde los sueños de José estuvieron olvidados. No sé, hermano, tal vez usted haya olvidado algún sueño de su vida. Tal vez haya olvidado alguna esperanza. Tal vez ha olvidado un proyecto. Tal vez dejó postergado un proyecto de vida. Tal vez usted dice, ya no es posible que se cumpla lo que Dios un día me habló y haya una palabra por allá, hermano, en un rincón del olvido. Tal vez usted tenga esa palabra por allá en ese rincón del olvido. Pero en la providencia de Dios, esa palabra que Él le habló un día no se ha marchitado. No se ha acabado. Esa promesa y esa palabra todavía está allí como un candelabro ardiendo delante de la presencia de Dios. José se acordó de la palabra cuando ve a sus hermanos. Y cuando vienen sus hermanos, él entiende la providencia de Dios. Y él les dice, muchachos, no les dé pesar haberme vendido. Porque la Biblia dice que cuando Él les descubre, ellos quedan muy confundidos. ¿Por qué quedan confundidos? Porque Él, unos días antes, fingió ser un gran hechicero. José fingió ser un hechicero. José hizo meter una copa de oro dentro del costal de uno de sus hermanos llamado Benjamín. Y envió luego unos oficiales, unos soldados, para que los alcanzaran en el camino, para que revisaran, inspeccionaran la carga que ellos llevaban hacia la tierra de Canaán. Y resulta que la copa es encontrada en el costal de Benjamín. Son devueltos otra vez. Y lo que José le dice a ellos, claro, ellos no lo conocían porque José era un adolescente. Los hermanos de él ya eran adultos. El adolescente va teniendo cambios físicos, el adulto se estanca en su apariencia, por eso no lo conocían. Y lo que le dice José a ellos, lo que le dice es, ustedes no saben que un hombre como yo suele adivinar, y que la copa que se ha llevado mi hermano, que la copa que se ha llevado Benjamín, es la copa donde yo suelo hacer mis encantamientos, donde yo suelo adivinar. Entonces él fingió ser un gran hechicero. Y cuando él les dice, yo soy José, ellos quedan extremadamente turbados, porque lo primero que ellos piensan es, este hombre adivinó lo que hicimos con nuestro hermano. Este hombre sabe lo que hicimos con José. Este hombre nos descubrió y sabe que somos malos. Sabe que somos malos. Por eso dice que quedaron extremadamente confundidos. Tiene que hacer algo para convencerlos. Hace algo que realmente los deja convencidos que no era un hechicero, sino que era el propio hermano. Él les dice en el versículo, gloria al Señor, en el versículo a ver, ya les preciso, hermanos. Versículo 8 dice, así pues no me vendisteis acá vosotros, sino Dios me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda la casa y por gobernador de toda la tierra. El versículo 4 entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él les dijo, ¿qué les dijo? Yo soy José. Yo soy José en nuestro idioma. Así se pronuncia en nuestro idioma, en el castellano. Así, como leímos. Pero en el original hebreo en que fue escrito, se pronuncia Anaf Yosef. Anaf Yosef quiere decir, mírenme, soy José vuestro hermano. Mírenme, mírenme, mírenme. ¿Qué hizo José?
se quitó sus vestidos, se desnudó y le dijo: mírenme, soy vuestro hermano. Pero la palabra hermano aquí no es la palabra en el hebreo hermano de sangre. No soy hijo de papá y mamá, no es hermano de sangre, es hermano de religión. Soy judío como ustedes. Míreme, soy judío, no soy egipcio. ¿Y qué era lo que representaba la religión judía? ¿Cuál era el pacto? ¿Cuál era la señal? La circuncisión. Cuando él les dijo: acercaos y mírenme, soy su hermano, ¿qué hizo? Le mostró su miembro reproductor. Mírenme, no soy egipcio. Aquí está la señal de nosotros los hermanos en la fe. Se desnudó y desnudó esa parte y los reunió. Por eso dice que los reunió en un rincón secreto y les muestra allí su miembro reproductor. Mire, aquí está la señal. Soy hermano, soy creyente en Jehová. No soy creyente de Ra ni de Amón, de los dioses de aquí. Yo soy uno de ustedes. Y fue lo que lo convenció a ellos, hermano. Repito, porque en el hebreo se pronuncia, no es yo soy José su hermano, sino Aná José. Mírenme, soy José. Les muestra, los convence al nombre de Cristo. Y les dice: tranquilos, ustedes fueron un instrumento para que esto pasara. Fueron un instrumento, tuvieron una mala intención, pero el que había puesto la mala intención era Dios. ¿Sabe usted, hermano, que la mala intención que alguien tiene contra usted, quizás esa mala intención Dios la permite para una bendición suya? En todo Dios es bueno. ¿Cuántos lo creen? En el año 2011, el 7 de agosto del año 2011, que yo le he contado esta experiencia a muchos de ustedes, el 7 de agosto del año 2011, una de mis hermanas mayores recibe un tiro en la cabeza. Y ya he profundizado mucho en ese hecho, cómo el neurólogo nos hizo firmar a los que estábamos allí, familiares, nos hizo firmar, donde él la iba a operar, pero sin compromiso de que ella saliera bien. Iba a hacer todo lo posible. Una operación de 10 horas. 10 horas. Entre 3 cirujanos. 10 horas. Había, por supuesto, oración del pueblo de Dios, de pastores que en ese entonces se enteraron de lo que nos había pasado a la familia. Lo último que nos dijo el cirujano después de que firmamos, y él dijo: tiene tan comprometido el cráneo y el tallo cerebral que no sé si 1, si 2 o 3 o todos los sentidos los pierda. Lo más posible, dijo, lo más comprometido para ella es la vista. Puede quedar ciega, puede quedar sorda, puede quedar muda, puede quedar con parálisis parcial en el cuerpo, puede quedar con tics descontrolados, porque está extremadamente comprometido. Él nos dice: el cráneo de su hermana queda como cuando uno cocina un huevo, lo deja endurecer cocinando y el huevo se rueda de la mesa y cae al piso. Tal cual queda el huevo aplastado, porque el cráneo está quebrado y aplastado. Y hay esquirlas de hueso adentro también. No va a ser fácil. Pero la sorpresa es, hermano, que muchas horas después mi hermana despierta. Lo primero que hace mi hermana es decir: Fercho, ¿dónde estoy? ¿Por qué estoy así? Totalmente llena de mangueras y estaba canalizada por todos lados. Fercho, ¿por qué? ¿Qué es esto? ¿Por qué estoy así? Llama a una enfermera, la enfermera viene
Y ella sigue preguntando, la enfermera de inmediato la inmoviliza, por favor, niña, usted no puede hablar, quédese callada. Pero luego ella como que reacciona a la enfermera y dice, venga, ¿usted cómo se llama? Y le digo, me llamo Fernando. Y ella me dice, Fercho. Sale corriendo y llama al médico y le dice, doctor, despertó la paciente y llamó por el nombre al hermano. Y el médico contento y dice, éxito en la operación. Llama al cirujano, éxito en la operación. Éxito en la operación porque quedó viendo, ve, oye, habla. Éxito en la operación. De inmediato, hermano, empezamos a llamar y a dar la buena noticia. Despertó mi hermana, está viendo, está oyendo, creemos que se va a mover bien, creemos que ha sido un éxito. Dios tomó las manos del cirujano. Dios es bueno. Decíamos, Dios es bueno. Tuvo una recuperación y luego estuvimos en la finca, hicimos un almuerzo contentos. Dios es bueno, Dios es bueno. Al año siguiente una de mis hermanas me dice, ¿se acuerda que hace un año estábamos contentos y celebrando para esta misma fecha que mi hermana quedó bien de la operación? Y le dije, sí, pero ¿se acuerda qué era lo que decíamos? Que Dios es bueno, que Dios es bueno. Pero le pregunto a mi hermana, ¿y si mi hermana hubiese quedado sorda, muda, parapléjica, hubiéramos seguido diciendo que Dios es bueno? Es difícil, hermano, decir que Dios es bueno cuando algo no sale como lo esperábamos. Pero si algo hubiese pasado con mi hermana, Dios seguía siendo bueno. Dios sigue siendo bueno, aun cuando en su providencia, hermano, no salgan las cosas como las estamos esperando. ¿Cuántos alabamos el nombre de Dios? En la providencia de Dios viene algo que se llama la provisión, y esa provisión puede llegar de la manera menos esperada. Recordemos el profeta Elías, y quiero que nos traslademos al primer libro de los Reyes, primero de Reyes, capítulo 17, versículo 4. Vamos a mirar tres formas en que la providencia de Dios se manifiesta trayéndonos provisión a nosotros. Tres formas. Dice primero de Reyes 17:4, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él se fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está enfrente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo pasados algunos días. Y se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Un hombre de Dios, representante de los profetas. Elías representa al cuerpo profético de la Biblia. Elías es el representante, aunque no dejó un escrito, pero Elías en su manera de ser, en su mensaje, en su comportamiento, representa a los profetas de la Biblia. Los representa tanto que en el monte de la transfiguración, en el capítulo 17 de San Mateo, el Señor llama a los dos representantes de la Biblia de ese entonces. Porque cuando Cristo vino, solamente existía el Antiguo Testamento. Y entonces llama a los dos representantes. Dice que uno era Elías y el otro era Moisés. Moisés como representante de la ley y Elías como representante de los profetas. Así que Elías era un hombre de talla, era un hombre espiritual, era un hombre, como lo llaman, el hombre de fuego. Un hombre ceñido de grandes milagros y prodigios. Pero el Señor en su provisión, en su providencia, en un momento de escasez, en un momento de mucha crisis, dice que el Señor mandó a pájaros a alimentarlo, pájaros. Y esos pájaros no eran los pájaros más limpios de la fauna. Eran animales
como decimos nosotros, carroñeros. Eran animales descomponedores, animales que estaban a cargo de la limpieza del mundo. Y dice que el Señor le dio la orden a los cuervos. Hermano, abro un paréntesis aquí para decir que en la providencia de Dios no solamente juegan fichas humanas. En la providencia de Dios juegan las fichas de la creación. Todo juega a favor de la providencia de Dios. Todo juega en la providencia de Dios. Él dice, yo le mandé a los cuervos. La única manera de que un cuervo no se coma la carne teniéndola en el pico, hermano, es que Dios le haya dado una orden. No te la vas a tragar. El cuervo es un animal carnívoro. Vive de carne. Vive de carne. ¿Y cómo era que ellos no se comían la carne de camino? Ahora, hermano, es cierto que un pájaro tiene un cerebro extremadamente pequeño, y que los animales se guían por instinto. Nosotros, los humanos, nos guiamos por la razón, ellos por el instinto. Eso es lo que nos hace diferente a los animales. Ellos tienen una mente irracional, nosotros tenemos una mente racional. ¿Qué fue lo que Dios hizo con los cuervos? Le dio una orden al instinto, no te vas a comer esto porque comer y beber es un instinto, no te vas a comer eso. Y los pobres pajarracos, hermano, volando cantidades extremas con esa carne, saboreando esa carne. Yo creo que a lo que entregaban la carne iban a lamberse el pico, porque es la comida de ellos. ¿Por qué el Señor no mandó a palomas que le llevaran fruticas? Porque hay mucha ave que no es carnívoro. ¿Sabían que hay pájaros que son especialistas? La dieta de ellos son solamente semillas. Hay otro tipo de aves que solamente consumen frutas. Hay otras aves que son depredadoras. Depredadoras quiere decir que cazan animales vivos, se los comen frescos. Y hay otros que son descomponedores, que son los que comen cosas muertas. A Elías le tocó recibirle el bocado a los que hacían el trabajo sucio. ¿Por qué el Señor no manda a las aves que comen frutas y que le llevaran nueces y que le descargaran cerezas y que le descargaran trozos de papaya? Y de pronto el Señor hubiese hecho una dieta muy balanceada para Elías. De pronto hubiese enviado los que comen semillas y otros los que comen frutas. Pero ni siquiera le manda a los depredadores, porque hubiese podido mandar depredadores, garzas o gaviotas que le hubieran descargado pescado fresco, que se moviera todavía. Pero no le manda a los depredadores, sino que le manda a los del rango de descomponedores. Y había mucha comida porque se estaban muriendo las vacas y se estaban muriendo los caballos. Los burros se estaban muriendo porque iban en una sequía bastante pronunciada. Entonces, de toda esa comida iba y le descargaban. Las primeras veces tal vez se le hacía un nudo enorme a Elías para mandarse esa comida porque ya iba en cierto grado de descomposición. No le estaban llevando pescado fresco, no le llevaban mariscos. Estaban descargando ya carne, la carne que sabían conseguir los cuervos. Era la carne que ellos sabían conseguir. Y le estaban llevando ese tipo de carne al profeta. En la providencia de Dios, Dios permite procesos para moldearnos muchas asperezas, amado hermano. Tal vez Elías era de ese tipo de personas que no le gustaba comer muchas cosas. Tal vez era esa persona que decía, Dios me guarde, pero yo comer tal cosa jamás. Tal vez era de esas personas que se enorgullecen diciendo, a mí que no me vayan a poner lentejas porque esas pepas, esas pepas. Hay gente que dice así.
Y yo no sé qué tienen con las lentejas, porque es lo que más abunda en las canastas misioneras. Sí, como que se desquitan mandando las lentejas en las canastas misioneras. Gloria al nombre del Señor. Pero tal vez Elías era ese tipo de personas así, que quería servir a Dios. Algunos quieren servir a Dios, pero dicen, yo quiero servir a Dios, pero quiero ser un pastor de la metrópolis. Yo quiero ser pastor, pero pastor de multitudes. Yo quiero ser pastor, pero que ojalá me lleven me pongan en una iglesia de extracto 6, donde la gente no le diga los huevos revueltos pericos ni tortillas, sino que la gente le diga, pastor, ¿se come un omelette? Tal vez Elías era ese tipo de personas que veía un cabello en la sopa y no era capaz de sacarlo a un lado y seguir comiéndose la sopa, sino que tal vez retiraba esa sopa. Qué gente tan sucia la de aquí. Ya le he contado a ustedes el testimonio de ese joven que todas las veces le salía un cabello en la comida. Decidió regañar a la mamá, regañaba a las hermanas, mujeres sucias, a toda hora dejan caerle cabello a la comida, sucias, amárrense en ese cabello, cómprense en una gorra, sucias. Pero el cabello no le salía sino siempre a él, a ninguno más de la casa. Se fue a comer al restaurante, dijo, yo no vuelvo a comer aquí porque aquí todos son sucios. Se fue a comer al restaurante y en la primer cucharada le sale enredado allí en medio de las habichuelas y la zanahoria, le sale un cabello también. No me trago esto, todos son sucios. Salió y se fue para una miscelánea y se compró unas ollas y unos platos y dijo, definitivamente me voy a hacer de comer para mí solo, para mí mismo. Voy a hacer de comer para mí mismo. Compró, aparte de las ollas, compró mercado, se compró una estufa, se compró un cilindro, fue y armó una pequeña cocina allá en la habitación. Dijo, así voy a estar tranquilo, voy a comer lo que yo quiera y conforme al aseo que yo quiero. Y luego se acordó que no sabía hacer de comer y dijo, ¿y ahora yo qué hago de comer? No sabía qué hacer de comer y ahora yo qué hago. Y empezó a correr el tiempo y él en ese orgullo, porque le había dicho a la mamá y a las hermanas que nunca más le volvía a recibir nada porque eran sucias, y empezó a correr el tiempo y dijo, ¿y yo qué hago ahora si yo no sé hacer de comer? De pronto observa que entró al mercado, él había comprado una cubeta de huevos y dice, ya sé, voy a tibiar huevos y voy a llenarme de huevos. Se puso y tibió huevos. Y cuando ya estuvieron listos, destapa el huevo, muerde el huevo y había un cabello dentro del huevo también. Hermano, descubrió que el problema no era ni de la cocinera del restaurante, ni de las hermanas, ni de la mamá. El problema era ¿dónde? Mental, el problema era de él. Que todo le olía feo. Hay gente que todo le huele feo. Hay gente que va a comer y lo primero que hace oler, partir, revolcar, darle la vuelta al arroz a ver qué hay por debajo del arroz. Yo he conocido gente así que hace todas esas cosas, pero sin embargo están deseando servirle a Dios. Sin embargo están deseando y visionando salir a las misiones, salir a llevar el mensaje a otras partes. Y entonces Dios tiene que en su providencia tomar ese proceso, mandarle ese par de cuervos y decirle a los cuervos, llévele de esa carne bien olorosa que a ustedes les gusta. Busquen la más sazonadita para el profeta. Pero qué hombre si aprendió, hermano, el proceso, porque no se fue. Se estuvo ahí, se sometió. Oiga eso, y después de que el Señor le dio la orden a los cuervos, luego dice la Escritura en el capítulo 17:8, dice, vino luego la palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. El menú iba a cambiar. El menú le iba a cambiar a este hombre. Así como Dios le dio orden a los cuervos
ahora le da orden a una persona. A una persona. Y en esa orden era a una viuda, hermano, era algo atípico, porque las viudas en el tiempo de la Biblia eran extremadamente pobres. Requerían siempre el cuidado de las demás personas. Era extremadamente pobre y ahora le iba a llegar un agregado más para que lo mantuviera. Pero cuando Elías llega allí, no era sorpresa para la viuda. La viuda ya sabía, porque Dios le había dado la orden a ella. Dios le dio la orden primero a ella. Cuando le habla Elías, ya la viuda sabía que iba el siervo de Dios para ese lugar. Amén. A veces en el proceso, en el proceso de la providencia de Dios, no entendemos por qué tenemos que compartir cuando tenemos poco. ¿Por qué tenemos que compartir cuando tenemos poco? Hermano, ¿es usted de las personas que comparte un café, que comparte un tinto, que comparte un vaso de agua? ¿O es usted de las personas que llega alguien y de una vez le ponen la tapa a la olla y le ponen una piedra encima para que ni siquiera el olor salga? Qué bueno es que aprendamos nosotros a ser generosos. Esta mujer, dice la palabra del Señor, que tenía algo muy poco. ¿Qué tenía esa mujer? Tenía un poco de harina y tenía, ¿qué? Un poco de aceite, un puñado de harina y un puñado de aceite. Mire, hermano, cómo en el proceso los estaba moldeando Dios a ambos. A ambos Dios los estaba moldeando. Dios estaba moldeando a Elías porque, hermano, cuando Dios le da la orden o la palabra y le dice, vaya que el menú le va a cambiar, ahora va a ser una señora, hermano, yo creo que ese hombre iba feliz, porque durante muchos días comió lo que los cuervos le llevaban. Durante muchos días no hacía sino comer la carne olorosa que le llevaban los cuervos. Y ahora va feliz porque el menú le va a cambiar. Y cuando llega, se estrella con la noticia que había solamente una puñada de trigo y un poquito de aceite. Él se estrella allí. Y entonces Dios está moldeando el carácter de Elías, pero también está moldeando a la viuda, porque Elías le dice, mujer, antes de hacer algo para ustedes, haga algo para mí. Porque estaba hambriado, hay que entenderlo. Llevaban meses comiendo lo mismo y comiendo esa carne olorosa que traían los cuervos. Llevaba meses ese hombre comiendo esto. Ahora le manda a la viuda y le dice, mujer, prepare algo. Y entonces ella prepara y le da a Elías, y después de que da y comparte, es cuando viene el milagro. Es cuando viene el milagro y hay una multiplicación de la harina y hay una multiplicación del aceite. Otra de las formas en que Dios proveyó a Elías tiene que ver con el capítulo 19, versículo 5. Capítulo 19, versículo 5. Dice, y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel lo tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera había una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó y le dijo, levántate y come, porque largo camino te resta. En la provisión de Dios hay tres maneras de Dios proveernos a nosotros. Una, a través de la naturaleza, usando el cuervo, usando el animal. Dos, usando personas, usando al prójimo. Y tres, usando ángeles. No sé si se va dando cuenta la secuencia en que la providencia de Dios suplió las necesidades del profeta. Una, a través de los cuervos.
2, a través de una viuda. Y 3, ¿a través de quién? De los ángeles. Y cuando usted le ore a Dios para que Dios le provea o le supla, nunca le fije a Dios la ruta cómo le debe suplir. Señor, toca a fulano de tal. Señor, traiga una hermana y que la hermana no se acuerde de traer nada más sino lo que yo necesito. No le marque rutas a Dios. Porque cuando Dios quiere hacer algo, bendecirnos, si Dios tiene que usar los cuervos, Dios los va a usar. Si Dios quiere usar al prójimo, lo usa. Pero si Dios quiere utilizar a los ángeles, los usa también. Pero que la provisión, la providencia de Dios se manifiesta porque se manifiesta, amado hermano. Siempre que se iba a acabar el tarro, el pote, ya llegaba alguien con la leche. Dios enviaba a alguien, Dios lo hacía, hermano, y fueron muchas las veces que amanecía comida en la sala de la casa, porque un día Dios le permitió que alguien lanzara una piedra a un perro que estaba persiguiendo unas gallinas, y desde otra finca lanzaron una piedra, la piedra pegó en un árbol y la piedra rebotó y quebró una ventana de la sala de la casa, quebró una ventana, quebró el vidrio. Y entonces fue toda una esquina que se partió. Y digo que alguien porque la comida que amanecía por la sala la lanzaban por el hueco de la ventana partida. La lanzaban ahí y fueron varios meses hasta cuando un día llegó el dueño de la casa. Dijo: oiga, no me habían dicho ustedes que esa ventana estaba partida. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! Yo le dije: no, tranquilo. Él se llamaba Gustavo. Le dije: tranquilo, don Gustavo. Hemos tenido cuidado con ese vidrio. Tanto cuidado habíamos tenido que yo le había forrado todos los bordos con cinta, para que el ángel de Dios no se cortara la mano cuando entraba con la... Le había forrado bien, hermano, bien, de manera que no tuviera filo ese vidrio. Y entonces él dijo: no, esta semana yo le voy a traer el vidrio. Y fue y compró el vidrio. Y yo dije: ay, Señor, ¿y ahora por dónde va a meter la mano el ángel? Y estaba yo pensando, ¿y ahora por dónde meterá la mano el ángel del Señor? Y un día se levantó mi esposa a orar cuando mi esposa empezó a gritar y gritaba. Y yo me levanté rápidamente. ¿Qué pasó? Amor, hay un animal sobre un equipo. Tenemos un equipo de sonido y hay un animal subido encima del equipo. Prendí la luz y era un mono que se da en la parte fría. Un mono. El mono se había subido y estaba trepado ahí, pero como era doméstico, porque él tenía collar. Cuando yo lo vi, yo le dije: es ese animal, yo sé de qué casa es, se le escapó tal vez. Cuando amaneció, le llevé el mico a ese señor, el mono se lo llevé. Y ese señor estaba muy agradecido y me dice: pastor, gracias por traerme este animal. Dijo: él es la mascota de los niños. No, si eso anoche no querían dormir llorando por ese animal. No querían dormir porque ese animal, él es cariñoso con ellos, y tal vez un perro, un animal lo asustó. Pastor, gracias. Pastor, mire, llévese estos plátanos, llévese esto. Eso pasó al otro día de que el Señor hubiera cambiado el vidrio. Eso pasó al otro día, hermano. A la semana siguiente teníamos que ir a la convención nacional. Y era la primer convención que yo iba a ir. Era la convención donde el hermano Jesús me había dicho: llévese una corbatica, llévese un saco que lo vamos a presentar de pastor. No podía quedarme. Ya se me había dicho que me iban a presentar de pastor. No podía quedarme. Yo decía: Dios mío, y con esta escasez tan tremenda, con esta escasez tan tenaz, ¿de dónde voy a sacar yo para ir a Medellín y volver? Sin embargo, le dije: mi amor, hemos visto tanto la mano de Dios en estos 2 años, tanto
tanto que déjeme la maleta lista. Alíceme toda la maleta, que algo va a pasar, no sé, pero de alguna manera yo me voy a ir para la convención. Se terminó la escuela dominical, se fueron los hermanos. Las entradas eran muy mínimas, eran muy pocas. Dije, no, con esto no me alcanza sino para ir y volver a Neiva. Y tengo que irme a Medellín. Mi esposa me dijo, ¿y qué va a hacer? Le dije, mi amor, me voy a quedar aquí en el templo hasta que algo pase. Si me tiene que traer la cena y el desayuno y el almuerzo todos estos días, pero yo no me muevo de aquí hasta que algo pase. Me puse a orar. A las 4 de la tarde llegó mi niña, papi, vaya que llegó un señor buscándolo. Vaya que hay un señor buscándolo y lleva 2 cerdos grandes con un lazo. Lleva 2 cerdos grandes, papi. Vaya. Y me fui rápido, hermano, porque con esa razón, ¿quién va a andar despacio? Fui rápido, hermano, y llego a la casa. Estaba el señor tomándose ahí un jugo que mi esposa le había hecho. Había amarrado 2 cerdos ahí en el poste de la energía al frente de la casa. Y me dice el pastor, usted sabe, yo asisto a otra iglesia, yo asisto a otra denominación, cultivo cerdos, pero no sé, un día mientras yo estaba orando, sentí que las primicias no debía llevarlas a la iglesia donde yo voy, sino traérselas a usted. No sé qué plan, qué propósito Dios tenga. Dijo, y un día empaqué los 2 cerdos en un costal, estaban pequeños, los empaqué para traérselos, pero algo me dijo, no, críelos, engórdelos. Dijo, y me bajé y entonces me puse a engordarlos. Dijo, pero de pronto algo anoche me decía, es hora de llevar los cerdos. Es hora, ya es el tiempo de llevar los cerdos. Dijo, y me vine con esos cerdos de camino, y de pronto un señor de camino iba en moto, paró la moto y me dijo, venga señor, ¿usted para dónde lleva esos cerdos? Yo los llevo para la Arcadia. Ya los tiene vendidos y si no yo se los compro. Estoy buscando unos cerdos porque me llegan unos familiares de Bogotá. Necesito unos cerdos y esos cerdos están exactos como yo los necesito. Tienen el cuerpo, el tallaje como yo los necesito. Véndamelo. Dijo, no, los cerdos están comprometidos. ¿Cómo así? ¿Comprometidos por qué? ¿Ya lo vendió? No, es que le voy a contar. Yo soy cristiano y esto es una primicia que llevo para un pastor. ¿Verdad? ¿Y el pastor qué va a hacer con esos cerdos? Dijo, no sé, yo los voy a entregar. Dijo, hágame entonces un favor. Cuando los entregue, dígale al pastor que si vende los cerdos, yo se los compro y yo mismo hoy me los llevo. Mire, hermano, aquel hombre me cuenta toda esa historia y me dice, pastor, y ya está el comprador. Ya está el comprador vive aquí mismo. Él me dijo que cuando los entregara, le dijera que si usted no tiene dónde echarlos, dónde criarlos o qué va a hacer, que él viene y me los compra. Y entonces le dije, no, vendidos, ya están vendidos, vaya dígale que venga por ellos. Se fue y luego vino ese señor y empieza a contarme del dinero, hermano. Yo no me creía esa película, hermano, no me la creía. En mi humanidad no me creía esa película, hermano. Ya la maleta estaba lista, el bus salía de aquí a las 10 de la noche. Ese señor llegó a las 4:30 de la tarde. A las 4:30 de la tarde llegó con el dinero. Había un hermano que tenía una motico, le dije, hermano, hágame el favor, échele unas 2, 3 botellas de gasolina a esa moto, va y me deja Algeciras porque me voy para la convención nacional. Hermano, en la providencia de Dios juegan todas las fichas que Dios tiene. Si Él tiene que usar un río, usará un río. Si Él tiene que usar un animal, usará un animal. Termino contándole una anécdota con un hermano de Alemania. Un hermano de Alemania en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes, para ese tiempo, para el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, de 1935 a 1945, los alemanes utilizaban los animales para arar y para transportar cosas, los bueyes, los caballos. Y era muy común en Alemania en ese entonces que los campesinos
cazaran e hicieran trampas para atrapar caballos salvajes y luego domesticarlos para las tareas. Y a este hermano, un día le amaneció un caballo salvaje dentro del establo. Él sale empezando las horas del día y observa el caballo, rápidamente corre y le cierra la puerta del establo. Y el caballo empezó a dar vueltas y a zapatear buscando escaparse, pero ya estaba atrapado. De pronto él le cuenta a unos vecinos y le dice: vecinos, ¿cómo le parece que un caballo salvaje se entró al establo y yo le cerré la puerta y quedó atrapado? Los vecinos le decían: qué buena suerte la suya, qué buena suerte tiene usted. El cristiano dijo: sea buena suerte o no sea buena suerte, es la providencia de Dios. Estaba feliz con el caballo, estaba muy feliz. Luego el hijo mayor dijo: papá, yo voy a domar el caballo, yo voy a domarlo. Se monta en el caballo y empieza el caballo a correr en el establo, y de pronto el caballo se estrella contra una de las paredes del establo, lanza al muchacho al piso y el joven tiene 2 quebraduras en su pierna izquierda. Se fractura la pierna en 2 partes. Y luego él le cuenta a los vecinos lo que había pasado. Y luego le dicen: qué mala suerte la suya. Llegar ese caballo precisamente para dañarle la pierna a su hijo, qué mala suerte. Y el cristiano le dijo: sea buena suerte o sea mala suerte, es la providencia de Dios. Pasó eso y a la semana siguiente empezó la revolución socialista, comunista de Alemania, y empiezan a reclutar todos los jóvenes para la guerra. ¿Y qué creen, hermanos? Pasan por la finca y pasan por toda la región, y el único joven que queda sin ir a la guerra es el muchacho, porque tenía la pierna fracturada en 2 partes. Y luego vienen todos los vecinos y le dicen al campesino, le dice: qué buena suerte la suya. Permitir que amaneciera ese caballo, permitir que el hijo lo montara y permitir ahora que a través de las quebraduras de las piernas no fuera a la guerra. El campesino cristiano dijo: sea buena suerte o sea mala suerte, es la providencia de Dios. Amado hermano, colóquese de pie en esta hora.